tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al programa Aduana al Día. Soy Guadalupe Ruiz y en esta tarde me acompaña el señor Gustavo Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Un gusto realmente compartir contigo acá con los compañeros y bueno, con toda la teleaudiencia. Así mismo es, porque queremos recordarles de que somos funcionarios de aduanas y que este programa busca en pocos minutos contarle a la ciudadanía cuáles son las actividades que la aduana realiza día a día, los programas y los proyectos en los cuales nos encontramos trabajando y entrevistas con los principales aliados estratégicos de la institución. No se olviden que pueden dejar sus comentarios aquí mismo en el link de este programa y seguirnos en nuestras redes sociales como Aduana Paraguay. Bueno, Guadalupe, un poquitito el tema que hoy nos toca desarrollar, ¿verdad? Es un tema que genera mucho interés normalmente en el público en general, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de importación de vehículos, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poquitito en general de los requisitos, los procesos para que cualquier ciudadano o digamos las firmas que están registradas ante la Dirección Nacional de Aduanas puedan realizar sus despachos de importación de sus vehículos, cuáles son los requisitos y cuáles son los procesos y un poco los datos estadísticos. Entonces un poquitito acá Guadalupe nos va a comentar los requisitos en forma general, ¿verdad? Que son necesarios para realizar la importación de estos vehículos. Asimismo, porque ¿quién no se ha encontrado, Gustavo, algún momento navegando por algún portal de venta de vehículos usados y cuando se encuentra con alguna promoción desiste de realizar la operación comercial por desconocimiento o temor a ser engañados? Es por eso que con este programa queremos contarles de que los procedimientos para la importación de vehículos usados en la Dirección Nacional de Aduanas son cada vez más fáciles y simplificados. Y es lo que hoy le vamos a contar. En primer lugar, queríamos señalar de que existe una ley que fue publicada en el año 2002, donde se autoriza la importación de vehículos usados. Y luego esta ley en 2018/02 fue modificado por la ley 4333/11, que nuevamente modifica y autoriza la importación de vehículos usados, estableciendo que existe un año de antigüedad que la ley permite para la importación de estos vehículos. En la actualidad, ese tiempo o periodo máximo de antigüedad del vehículo a ser importado al Paraguay es de 10 años. Bueno, así Guadalupe, como bien lo mencionás, estas disposiciones legales, ¿verdad? Sobre todo esta última, tiene como objetivo principal el tema de la protección del medio ambiente, así como también generar ya las condiciones de protección de la propia industria nacional, ¿verdad? Que ya hoy en día prácticamente ya estamos teniendo ensamblaje de autovehículos, ¿verdad? Entonces, un poquitito esa ley lo que buscó en su momento es proteger, generar esas dos protecciones, ¿verdad? De todos modos, los usuarios, ¿verdad? Cualquier ciudadano paraguayo tiene la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Que eso también está previsto en la propia Constitución Nacional, con lo cual también eso posibilita a que en casos excepcionales, ante, digamos, solicitud de estos importadores, entonces tienen la posibilidad de importar vehículos con mayor cantidad de años de esos 10 que vos mencionaste, ¿verdad? Asimismo, y también queremos comentarles que las personas que quieran de alguna u otra forma importar o comprar un vehículo, ya sea de Estados Unidos, de Asia o de Europa, lo puede hacer sin necesidad de ser un importador habitual. ¿Y cómo es esto, Gustavo? Registrándose en la aduana donde va a operar, en la oficina de registro, como importador casual. Esa es la figura que el código aduanero le da al importador, a ese ciudadano que quiere por única vez al año traer algún vehículo usado de cualquier parte del mundo. Y además es necesario saber de que en todo momento el comprador, el importador en este caso, va a estar asesorado por el asesoramiento, valga la redundancia, del despachante de aduanas, que es el auxiliar del comercio internacional que va a actuar como representante del comprador ante la Dirección Nacional de Aduanas. Sí, también acotar ahí a lo que mencionabas, Guadalupe, ¿verdad? Que existe una restricción en la propia ley 4333, se define justamente como la cantidad máxima de importaciones para un importador casual, uno por año. O sea, cualquier ciudadano puede, digamos, con el asesoramiento y la representación de un despachante, puede importar un vehículo usado del exterior, de los lugares donde, por ejemplo, vos mencionaste,
pero solamente lo puede hacer una vez por año. Una vez por año. Y además lo puede hacer comprando en alguna página o en algún portal de venta de vehículos usados o también de un remate, como ocurre en muchas ocasiones. Los compatriotas participan de alguna subasta online y si adquieren finalmente el vehículo lo pueden traer inscribiéndose en la aduana como importador casual y haciéndolo una vez al año, un vehículo al año. Sí, así mismo. ¿Y cuál es la importancia, Gustavo? ¿Cómo incide la importación de vehículos usados a nuestra recaudación? ¿Por qué es tan importante para la aduana los vehículos usados? Bueno, en realidad el ítem vehículos como tal, ¿verdad? Porque hasta aquí estuvimos hablando un poquitito todo lo que tiene que ver con el tema de importación, principalmente usados, ¿verdad? Porque finalmente es una actividad económica muy relevante, ¿verdad? Que hoy en día, digamos, ustedes sabemos, podemos salir en las calles, vemos la cantidad de playas que hay. Es una actividad económica legalmente constituida, ¿verdad? Y bueno, que si cumple todos los requisitos, tiene todo el derecho de entrar a competir en el mercado, ¿verdad? Ahora bien, si consideramos tanto la importación de usados como importación de 0 kilómetros, porque también la importación de 0 kilómetros tiene una importancia fundamental, ¿verdad? Sumados los dos, prácticamente tenemos que eso representa casi el 10% de la recaudación aduanera. O sea, realmente no es un dato menor. Prácticamente luego del rubro combustibles, que es el ítem número 1 en cuanto a importancia, en cuanto al peso en la recaudación aduanera, en el segundo lugar ya tenemos vehículos. Los vehículos, tanto usados como 0 kilómetros. Claro, vehículos usados, y ahí poquitito justamente comentarle algunos datos estadísticos, ¿verdad? Que tienen que ver justamente de cómo se comporta el mercado de importación de vehículos, ¿verdad? También es importante aclarar que cuando hablamos de vehículos estamos hablando no solamente de autos, estamos hablando de tractores, maquinarias, camiones, estamos hablando de vehículos en general, ¿verdad? Entonces eso es importante también comprenderlo, ¿verdad? Entonces, si analizamos un poquitito, nosotros tomamos 3 años de datos estadísticos, ¿verdad? Del sistema Sofía. Aprovecho un poco también saludarle y agradecerle a los compañeros del sistema Sofía, que siempre están muy disponibles, muy prestos para proveernos las informaciones necesarias. Realmente eso es muy destacable. Entonces, decirles, ¿verdad?, que, por ejemplo, en el año 2019 se tuvo una importación de vehículos nuevos de 32.900 unidades, ¿verdad? Muchísimo. Sin embargo, en usados tenemos casi 54.900 unidades, ¿verdad? El doble. Casi el doble, ¿verdad? Entonces, si miramos en 2020, bueno, año de pandemia, sabemos que hubo una retracción económica, con lo cual evidentemente todos los rubros en general tuvieron una importante caída, ¿verdad? De igual manera se importaron 25.000 unidades de 0 kilómetros, ¿verdad? Y de usados se importaron cerca de 41.000 unidades. Si vamos al 2021, en donde ya tenemos una recuperación, ¿verdad? En términos de movimiento económico, ¿verdad? Entonces eso se refleja también en el movimiento de las importaciones, ¿verdad? Guadalupe, si tomamos el año 2021, tenemos que se importaron 33.936 unidades de 0 kilómetros y en el caso de usados se importaron 49.600 unidades de vehículos usados, ¿verdad? Parecido entonces con el año 2020, Sí, 2019, claro, 2019 en realidad, porque 2020 ya vimos que hubo una caída importante, ¿verdad? Por el tema de pandemia. Ahora, haciendo el promedio de estos 3 años, tenemos una relación aproximadamente de 60-40, o sea, más o menos 40% de los vehículos declarados ante aduanas son 0 kilómetros y 60% son usados. Hay que entender de que, como habíamos dicho al principio, existen portales y en todas partes del mundo que se dedican estos portales a la venta de vehículos usados, en este caso, y con muchísimas facilidades. Por eso también que la aduana prevé el tema del importador casual, para que cualquier persona que esté interesada pueda adquirir este vehículo de cualquier parte del mundo y traerlo y nacionalizarlo aquí al Paraguay. Pero los 0 kilómetros no se quedan atrás, ya que cada vez más las concesionarias están otorgando vehículos 0 kilómetros con muchísimas facilidades de financiación, lo que hace que haya un equilibrio en el mercado nacional, tanto de importados 0 kilómetros como importados usados. Y ahí es importante también un poco mencionar, Guadalupe, que la aduana viene acompañando justamente todo este proceso de dinamización del comercio, ¿verdad? De facilitación del comercio, ¿verdad? Y la aduana está, digamos, progresando a pasos agigantados en el tema de aplicación de tecnología, ¿verdad? Y además, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Ya tenemos lo que es el tema de la emisión del certificado digital de los vehículos, el certificado de nacionalización. Y contanos, Gustavo, cómo era antes, porque es importante para la aduana el certificado digital de nacionalización.
Claro, ese es el documento que, digamos, se genera posterior al despacho de importación, ¿verdad? Que era, digamos, por decirlo así, el título intermedio de esa unidad, ¿verdad? De ese vehículo, hasta lograr, digamos, la protocolización y la generación del título en sí ya, ¿verdad? En ese proceso también intermedio teníamos la participación del registro del automotor, ¿verdad? Para el tema de la verificación de la consistencia de los datos de la documentación del vehículo, ¿verdad? Con el despacho y con, digamos, la verificación física inclusive otra vez de los datos de ese vehículo para la generación de la chapa, ¿verdad? La cédula verde y finalmente el conjunto total, el título de propiedad de esa unidad, ¿verdad? Entonces, imagínense, eso en su momento, ese proceso de la generación de ese certificado llevaba más o menos 7 a 10 días, ¿verdad? Pues se tenía que imprimir el despacho, se tenía que remitir a la aduana central, ahí el departamento de Contraloría tenía que hacer sus controles y así sucesivamente, ¿verdad? Con lo cual, imagínense, la aduana prácticamente en plena pandemia, ¿verdad? O post pandemia, ¿verdad? En el 2021, implementa un nuevo proceso, genera un acuerdo, ¿verdad? Con la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Para justamente operar con el registro automotor, para facilitar y acelerar al máximo este proceso documental, este proceso administrativo, ¿verdad? Para finalmente, ¿para qué? Para que el importador pueda disponer, ¿verdad? Ya sea un importador de un vehículo 0 kilómetros o un importador de un vehículo usado, disponga en la brevedad, ¿verdad? De la documentación correspondiente para disponer de su vehículo, ¿verdad? Entonces, imagínense, antes íbamos de 7 a 10 días, hoy prácticamente al momento de cancelar el despacho, ¿verdad? Prácticamente hoy en línea el certificado de nacionalización está siendo ya, digamos, emitido, ¿verdad? Entonces eso ya es transmitido ya a el registro automotor, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos hablando de una innovación súper importante porque en aduanas, ¿verdad? Y también para cualquier agente de comercio en realidad, el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Totalmente, y no solamente el certificado de nacionalización, que contamos ya desde, como dijo Gustavo, el año 2001 en forma digital, no solamente son esos los avances que la nueva aduana les muestra o por los cuales estamos trabajando cada vez más, sino que también cabe recalcar de que cuando compres tu vehículo, si es usado, llega eso a territorio nacional, ingresa a zona primaria, que es el puerto de tu preferencia o el más cercano, probablemente eso se pueda despachar en el día. Y todo esto forma parte de una de las funciones más importantes de la nueva aduana o de nuestra aduana moderna, que es la facilitación del comercio. Por lo que no solamente se despacha rápidamente en los vehículos y otras mercaderías, sino que también la documentación, que prácticamente ya está en línea, es accesible y se facilita eso a los propietarios y a los agentes del comercio, como son los agentes de transporte y también los despachantes de aduanas. Así mismo, claro, o sea, estamos hablando de costo también, cero papel, Totalmente. Estamos también apoyando, digamos, el cuidado ambiental, ¿verdad? O sea, evidentemente estamos ahorrando un montón de papel. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy destacable y bueno, están muy contentos. Yo creo que a nosotros nos toca como administradores justamente trabajar muy de cerca con los importadores de vehículos, tanto 0 kilómetros como usados, y ellos están muy contentos, ¿verdad? Con esa agilización y con ese trámite rápido que le brinda la aduana, porque prácticamente, en el caso, por ejemplo, imagínense el caso de Iquique, ¿verdad? Iquique es un lugar donde siguen viniendo los vehículos, ¿verdad? Que también sigue siendo un paraíso de vehículos usados. Un paraíso de vehículos usados, ¿verdad? Y el más cercano. Y el más cercano, y además también, bueno, genera toda una mano de obra, ¿verdad? Para las modificaciones, para el cambio de volante, todas esas cuestiones, ¿verdad? Que cada vez se hacen mejor, realmente hay que también valorar el trabajo de la mano de obra nacional. Y bueno, entonces también eso, imagínense, ¿verdad? Poder liberar realmente esos vehículos, pues, ahí utilizamos la palabra siempre que usamos nosotros, la cigüeña, que es la que trae los vehículos, ¿verdad? Entonces, en la medida que esa cigüeña puede ser despachada con la mayor rapidez, va a poder ir otra vez a traer otra carga y bueno, eso dinamiza evidentemente el tema del comercio. Bueno, finalmente, Guadalupe, para cerrar un poco el tema de los números, para no también marear mucho la cuestión, ¿verdad? Es importante también mencionar de lo que implica la importación de vehículos en términos de recaudación. O sea, no es un tema menor. Si consideramos realmente el año 2019, por ejemplo, la aduana percibió tributo aduanero en concepto de importación de vehículos, esto sumado nuevo y usado, ¿verdad? Esto prácticamente 1.1 billones de guaraníes. En el 2020, ¿verdad? Hablamos justamente de la caída por el tema de la pandemia, se recaudaron 924 mil millones de guaraníes en concepto de tributo aduanero
y en el 2021 se volvieron a recaudar, repuntamos otra vez, fuimos a los 1.1 billones, ¿verdad? Entonces, si nosotros comparamos con la recaudación total, nos hace un promedio de casi 9,9, casi 10% de la recaudación aduanera. Es muy importante. Importante el impacto. Sí, si consideramos a nivel de ranking, en el ranking tenemos que la importación de combustibles y derivados ocupa el primer lugar, evidentemente, pero ya en el segundo lugar ya tenemos el tema de vehículos, ¿verdad? Entonces, la importación de vehículos es fundamental para la recaudación aduanera, que es la que finalmente permite la financiación del presupuesto, ¿verdad? O sea, todo ese dinero finalmente es transferido al Ministerio de Hacienda para la financiación del presupuesto. Muy bien, la verdad que me encantó tocar este tema, Gustavo, muy importante, y yo creo que a la gente también le habrá gustado ahí desde sus casas, ya que estamos hablando de un rubro que nos interesa a todos. Queremos nuestro vehículo 0 kilómetro o nuestro vehículo usado, lo queremos de forma fácil pero segura. Y este programa buscó darte respuestas, o algunas por lo menos. Lo que siempre sugerimos es que las personas que deseen realizar alguna operación aduanera lo hagan siempre a través de un despachante de aduanas, que es la persona capacitada y autorizada a realizar y a asesorar al comprador en todo lo que sea compra del exterior. Así que, Gustavo, te agradezco el día de hoy la participación, nuestro administrador de Puerto en Pedril, San José, y también a toda la audiencia que nos acompañó hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aduana Paraguay y dejar sus comentarios o sugerencias para mejorar para ustedes. Así que muchas gracias, será hasta la próxima. Gracias.